Hoy vamos a hablar de algo que en ocasiones escuchamos en las noticias, pero que pocas veces entendemos a fondo, las crisis diplomáticas entre países. Pero antes de entrar en terreno conflictivo, vamos paso a paso. ¿Qué es la diplomacia? Imagina que los países del mundo fueran personas, cada uno con su personalidad, intereses, problemas y, claro, con ganas de convivir en este vecindario global. Ahora, ¿cómo se comunican entre sí sin gritarse, sin pelearse y tratando de llevarse bien? Ahí es donde entra la diplomacia. La diplomacia es básicamente el arte de dialogar entre países. Es como un puente de palabras, acuerdos y respeto que permite que las naciones cooperen, resuelvan conflictos y construyan relaciones. A través de embajadores, tratados y reuniones internacionales, los gobiernos buscan formas pacíficas de resolver sus diferencias y avanzar juntos. Gracias a la diplomacia se firman acuerdos de paz, se impulsan intercambios culturales, se crean alianzas económicas y hasta se organizan eventos deportivos internacionales. Por ejemplo, ¿sabías que gracias a la diplomacia se logró la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Ese fue un intento global de evitar futuros conflictos a través del diálogo, y aunque no es perfecto, sigue siendo un pilar clave para mantener la paz. ¿Qué es una crisis diplomática? Aquí es donde entramos al tema fuerte de hoy, las crisis diplomáticas. Una crisis diplomática ocurre cuando dos o más países entran en conflicto por algo importante y las relaciones entre ellos se tensan o incluso se rompen. Es como cuando dos amigos tienen una pelea fuerte y dejan de hablarse. Se bloquean en redes, pero en este caso a nivel internacional. Las embajadas pueden cerrar, se pueden cancelar acuerdos o incluso se llama a los embajadores de regreso a su país de origen. Es una forma de decir, esto no está bien y necesitamos resolverlo o alejarnos por un tiempo. Una crisis diplomática puede ser el primer paso hacia un conflicto mayor, pero también puede ser una oportunidad para sentarse a dialogar con más seriedad. Todo depende de cómo reaccionen las partes. ¿Y qué puede causar una crisis diplomática? Pues hay muchas razones. Aquí van algunas de las más comunes. Conflictos territoriales. Cuando dos países reclaman una misma zona como suya, como India y Pakistán con Cachemira, por ejemplo. Intervenciones políticas. Cuando un país opina o interviene demasiado en los asuntos internos de otro. Esto pasó con Estados Unidos y Cuba durante décadas. Espionaje o filtraciones. Sí, como en las películas, cuando se descubre que un país ha espiado a otro. Un caso muy sonado fue el escándalo de Wikileaks. Reconocimiento de gobiernos. Si un país decide reconocer a un gobierno que otro considera ilegítimo, por ejemplo, muchos países no se ponen de acuerdo en si reconocer o no al gobierno de Venezuela. Problemas económicos o comerciales. Sanciones, bloqueos o competencia desleal también pueden encender la chispa, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y a veces lo que empieza como un simple malentendido puede escalar muy rápido si no hay voluntad de diálogo. Tipos de crisis diplomáticas. Y hay que decirlo, no todas las crisis diplomáticas son iguales. Algunas son breves y se resuelven rápido. Otras pueden durar años o incluso décadas. Veamos algunos tipos. Crisis bilaterales. Solo involucran a dos países, como fue el caso de la tensión entre México y Bolivia en 2019. Crisis multilaterales.
cuando varios países se ven afectados o toman partido. Un ejemplo es el conflicto en Medio Oriente, donde muchas naciones se ven involucradas. Crisis económicas. Como retirar una estatua o cambiar el nombre de una embajada. En 2021, Turquía y Francia tuvieron tensiones por declaraciones sobre la región. Crisis severas, que pueden llevar incluso a conflictos armados, como la invasión rusa a Ucrania. También hay crisis silenciosas, donde no hay gritos ni titulares, pero sí tensiones que se sienten en la política y en el comercio. Un caso famoso, los misiles en Cuba. Y si te contara que una de las crisis diplomáticas más famosas estuvo a punto de provocar una guerra nuclear, me refiero a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Unión Soviética instaló misiles en la isla, muy cerca de Estados Unidos. El mundo entero contuvo la respiración durante 13 días, pero gracias a la diplomacia, ambas partes llegaron a un acuerdo. Estados Unidos retiró sus misiles de Turquía y la URSS quitó los suyos de Cuba. Esta fue una gran victoria del diálogo. Crisis diplomática actual. México y Estados Unidos en junio de 2025. Y vamos a un ejemplo muy actual, la crisis diplomática que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en junio de 2025, relacionada con la detención de migrantes mexicanos, las manifestaciones masivas en ciudades como Los Ángeles y la respuesta de ambos gobiernos. En junio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE por sus siglas en inglés, inició redadas masivas en Los Ángeles y otras ciudades, lo que llevó a la detención de decenas de mexicanos. Estas acciones generaron protestas en las calles, con manifestantes ondeando banderas mexicanas, gritando "Sin migrantes no hay Estados Unidos" y exigiendo respeto a los derechos humanos. México no se quedó callado. La presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores condenaron las operaciones, demandaron el respeto al debido proceso, criticaron el uso de la Guardia Nacional en el territorio estadounidense y exigieron que el consulado tenga acceso y brinde apoyo a los detenidos. Estados Unidos, por su parte, defendió las redadas como parte de su estrategia migratoria y respondió con memoria diplomática, lo que generó acusaciones cruzadas. México acusaba violación de derechos humanos. Estados Unidos acusaba a México de interferencia política. Este choque ha tensado la relación bilateral en materia migratoria, consular y política, y es un claro ejemplo de cómo una crisis diplomática, incluso entre países vecinos con fuertes lazos, puede estallar en cuestión de días debido a operaciones, reacciones políticas y manifestaciones ciudadanas. ¿Por qué nos importa a todos? Ahora te estarás preguntando, bueno, Emilio, ¿y eso a mí qué? Pues aunque no lo parezca, las crisis diplomáticas nos afectan directamente. Pueden alterar el precio de productos, provocar migraciones, limitar viajes internacionales o incluso influir en el tipo de contenido audiovisual o en redes que consumimos. Un ejemplo ocurre cuando ciertas películas no se estrenan en algunos países por decisiones diplomáticas. Por eso es tan importante entender cómo funcionan estas crisis y exigir que se resuelvan con diálogo y no con violencia. Así que ya saben, comunicreativos, la diplomacia es como el pegamento que mantiene unido al mundo y las crisis diplomáticas nos recuerdan lo frágil que puede ser ese lazo si no lo cuidamos. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.